Vamos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Saludo a todos los que se conectan vía Facebook. Muchas bendiciones. Somos la Iglesia Favor Divino. Estamos en el pueblo de Bayamón, en Forejil. Estamos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Así que te esperamos. Queremos verte aquí y abrazarte. Y no te quedes por allá porque no puedes disfrutar todas las cosas que pasan aquí. Aquí hay una presencia hermosa de Dios manifestándose. Así que te pedimos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos orar por ti. Si necesitas oración puedes escribirlo. Y queremos orar por ti. Amén. Vamos a predicar hoy bajo el tema de dónde sacaba Jesús su poder y su sabiduría. ¿De dónde sacaba Jesús su poder y su sabiduría? Y quiero que vayas conmigo al libro de Marcos, al capítulo 6, en el verso 1 del libro de Marcos. Y esta lectura la vamos a usar varios domingos. Vamos a ver si esta lectura podemos sacarle, como dicen, todo el jugo y la pulpa y volverla a enterrar y volver a disfrutar la lectura. Amén. Marcos 6, verso 1. ¿Está ahí? Cuando lleguen me dices amén. Marcos 6, capítulo 1, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice la hermosa palabra de Dios. Dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Otras traducciones dicen su casa. Nazaret era el lugar donde Jesús vivía como tal. Su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. ¿Cómo quedaban los que lo oían? Asombrados. La gente quedaba asombrada cuando escuchaba a Jesús hablar. Mira cómo sigue diciendo. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Gracias a Dios por tu poderosa palabra. Creemos que tu palabra es buena y que produce nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me encanta. Yo quería hablar de lo que siempre se habla de esta lectura, que son los próximos versos bíblicos. Pero anoche el Espíritu de Dios puso mi atención en estos primeros dos versos bíblicos y me pareció maravilloso. La gente estaba asombrada cuando escuchaba hablar a Jesús y se preguntaban de dónde Jesús sacaba, ¿verdad?, la sabiduría y el poder para hacer milagros. Y para mí esto fue una tremenda pregunta. Ellos se hacían esta pregunta porque lo conocían. Se hacían esta pregunta. De hecho, en los próximos versos bíblicos vas a comenzar a ver que ellos dicen, pero si este es el hijo de José, este es el hijo de María, están aquí sus hermanos. Ellos se hacían esa pregunta porque Jesús era conocido para ellos. Una vez más, donde usted ve, donde diga Nazaret, que Jesús llegó a Nazaret, Jesús está llegando a su casa. Es como decir que Luis Omar Rojas llegó a Macún. Yo llegué a mi casa, el lugar de donde yo vivo. Por eso ellos dicen, ¿de dónde este saca tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros? Si su papá es el carpintero, él es un carpintero, todos los conocemos. Y para mí es maravillosa esta pregunta. Para mí es maravillosa porque ciertamente de algún lugar Jesús sacó el poder para hacer milagros. Ciertamente de algún lugar Jesús sacó el poder para sanar a los enfermos. De algún lugar sacó su sabiduría. Mucha gente puede decir, bueno, Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, nosotros también, y muchas veces no hacemos lo mismo que Él. Es que Jesús era Dios. Bueno, Jesús era Dios, pero caminó en esta tierra como hombre. Él vivió entre nosotros como hombre. Así que de algún lugar Él sacó el poder, de algún lugar Él sacó su sabiduría. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Hechos para responder esta pregunta. Hechos capítulo 10 al verso 37. Nosotros estamos leyendo Hechos en la iglesia. Hoy es el día 7, ¿verdad?
Hoy es el día 7, así que pronto llegaremos a esta lectura. Hechos 10:37, amén. Seguimos con la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes saben lo que pasó en toda Judá, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje del bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿A quién ungió Dios? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Con qué él ungió? Después Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Anduvo haciendo qué? Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. ¿Sanando a quién? Porque Dios estaba con él. Gracias, Dios, por tu palabra. Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿de dónde Jesús sacó el poder? ¿De dónde Jesús sacó la sabiduría? La respuesta es de que del Padre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Jesús necesitó al Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Necesitó el poder del Espíritu Santo para hacer los milagros. Necesitó el poder del Espíritu Santo para convertir en agua en vino. Necesitó al Espíritu Santo para caminar por encima de las aguas. Necesitó al Espíritu Santo para echar fuera a los demonios. Necesitó al Espíritu Santo para hacer todas las maravillas que hizo. El poder y la sabiduría que venía de Jesús venía de la unción que el Padre le había dado por medio del poder del Espíritu Santo. Nosotros como pueblo de Dios no podemos sacar esto de perspectiva. Nosotros, igual que Jesús, necesitamos ser ungidos con Espíritu Santo y con poder, aleluya, para hacer las mismas obras que él hizo, para caminar igual que Jesús. ¿Me estás siguiendo aquí? Jesús, tengo yo aquí en mis notas, necesitó su poder y su sabiduría para cumplir con todo lo que el Padre quería. Fue el Espíritu Santo que le dio todo lo que Jesús necesitaba para cumplir con su ministerio. Los milagros venían por el Espíritu Santo, las sanidades venían por el Espíritu Santo. Es interesante esto. Nosotros como cristianos no podemos pretender tener una vida vacía del Espíritu y querer tener las mismas señales que Jesús. Ayer tuvimos un ayuno. A los que nos ven por Facebook, yo le decía a la iglesia: si vamos a hacer una iglesia como todas las que hay en Puerto Rico, es mejor que cerremos y entonces nos congreguemos en cualquier otra iglesia. Porque nosotros necesitamos ser una iglesia que pueda tener las mismas maravillas, las mismas señales, los mismos prodigios que tenía Jesús y los apóstoles. Porque la iglesia que Cristo fundó no está para estar por debajo de eso, está para mantener esa verdad. Nosotros no hemos sido creados para andar rogando por sanidad. Hemos sido creados para tener salud. No hemos sido fundados y creados para vivir la vida machacados por Satanás. Hemos sido creados para someter a Satanás. Satanás no debe de ser el Señor de los creyentes. Nosotros debemos de ser el Señor de Satanás y sus demonios. Él debería de operar, o él opera como yo se lo permito. Y yo debería de no permitirle nada al enemigo. Yo debería de tenerlo a raya bajo el poder del Espíritu Santo. Esta palabra ungió en el original griego es consagrar a un oficio o servicio. Así que Jesús fue consagrado para un servicio por Dios por medio del Espíritu Santo y su poder. Nosotros hemos sido ungidos, ¿sí o no? Con el Espíritu Santo hemos sido consagrados por Dios. Con el Espíritu Santo y por su poder para cumplir los planes de Dios. Para cumplir aquellas cosas que Dios anhela y aquellas cosas que Dios desea. Nuestros cultos no deberían de ser rutinarios. Nuestro servicio, nuestra vida no debería de ser aburrida.
Nuestra vida debería de ser vibrante y llena del pensamiento que va a ocurrir ahora. ¿Sabes? Donde quiera que yo voy, ¿qué va a hacer Dios ahora? Porque nuestra vida debe de ser una vida que ha sido ungida con el poder. Esa palabra poder es dunamis, que significa poder milagroso, que significa poder que puede hacer todas las cosas. Un poder explosivo, mi querido hermano. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Si te preguntas de dónde Jesús lo sacó del Espíritu y del poder del Espíritu. Su sabiduría, los milagros, las sanidades venían de ese poder. Ve conmigo el libro de Juan. Es un poder creativo. Es el mismo poder que usó Dios para crear el universo. Juan capítulo 1, verso 29. Amén. Dice, el día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Ya hago paréntesis, no sé si han oído en Facebook, y si no lo han oído y lo oyen, pues yo les arranco esa mala hierba antes de que llegue. Juan está diciendo que Jesús era antes que él, y que existía antes que él. Hoy en día hay una rama de predicadores diciendo que Juan el Bautista era el padre espiritual de Jesús. Eso es completamente antibíblico. Y tenemos una rama de predicadores diciendo cualquier estupidez para poder fundamentar la paternidad espiritual. Dios es ningún hombre es tu papá espiritual. Tú no has nacido de ningún hombre, tú has nacido de Dios. Tú puedes tener un mentor, pero un padre espiritual, ese padre espiritual es Dios. Quien le dio vida a tu espíritu es el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra de Dios. Y tú no puedes pararte a decir que Juan el Bautista era el padre espiritual de Jesús, porque la misma escritura establece que Jesús era antes que Juan. Eso no tiene sentido. Jesús es antes que Juan. De hecho, hay una lectura donde Jesús está hablando con los judíos, con los fariseos, y ellos le dicen, ¿eres tú antes ahora que nuestro padre Abraham? Y Jesús le dijo, antes de Abraham yo soy. ¿Qué padre espiritual tenía Jesús? Su papá en el cielo. Fuera de ahí nadie más, nadie le enseñó. La Biblia decía que él crecía en sabiduría, que él crecía en entendimiento. ¿Me estás diciendo tú que mientras Jesús estaba a los 12 años enseñando en la sinagoga, Juan el Bautista fue el que le enseñó? Dejemos de decir disparates y estupideces para fundamentar doctrinas que no tienen cabeza ni cola. Eso solo se lo creen ustedes, no se lo cree nadie más y la gente que lo sigue. Eso es un total disparate. Y perdonen el paréntesis, pero como pastor yo tengo que proteger a mi congregación de las boberías que se dicen por ahí. Y perdón si te molesta, pero yo no estoy aquí para caerte bien. Y yo te pido, si tú me escuchas, que analices las escrituras y veas si lo que tú estás enseñando tiene sustento bíblico, sí o no. Sigo leyendo. Voy a leer desde el principio otra vez. Juan 1, verso 29. El día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existía desde mucho antes que yo. Es que no tiene cabeza esa doctrina. No lo reconocí como el Mesías. No lo reconocí como el Mesías, aunque existía antes mucho que yo. No lo reconocí como Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuese revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. ¿Qué hizo el Espíritu Santo?
Descendió como paloma. ¿Y qué más? Esto es importante. Descendió como paloma. Como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que descendió como paloma. No es que él era una paloma. Y reposó sobre él. Esto es importante. El Espíritu Santo no es un animal. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, pero Cristo no es un cordero. Él no es un animal. Amén. Y esto es importante que lo entendamos, que comprendamos los símbolos y los signos. Como paloma, y reposó sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios. Y le dijo, aquel sobre quien vea que el Espíritu descienda y repose, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay algo aquí importantísimo para mí. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y reposó. Esa palabra reposar es que hizo de Jesús su morada. Esto el Espíritu Santo no lo hacía con nadie. Él venía sobre los reyes, hacía su función y se iba. Venía sobre los profetas, hacían su función y se iba. Él no permanecía sobre nadie. ¿Por qué permaneció sobre Jesús? ¿Sabes por qué en el antiguo pacto, y todavía estamos en el antiguo pacto mientras leemos Juan? ¿Sabes por qué con los reyes, con los profetas, con los sacerdotes, el Espíritu de Dios no permanecía, venía y se iban? Por el pecado de Adán. La humanidad estaba muerta y el Espíritu Santo no tenía un lugar donde habitar, no tenía un espíritu donde él podía habitar, un cuerpo donde habitar. Pero a venir Jesús, que no nace de hombre, sino que es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y no tiene el pecado original, el pecado de Adán, el Espíritu Santo encuentra a alguien donde él puede habitar y hacer su casa. Y esto es importante porque Juan está diciendo, mira, yo no sabía quién era. Yo no podía reconocer el que era. Yo bautizaba para su venida, pero yo no sabía quién era. Parecido a muchos predicadores, que predican, pero ni tan siquiera saben de quién hablan. Predican lo que ven en YouTube, predican lo que bajan de Google, predican lo que leen en los libros, pero no conocen al Cristo de quien hablan. Yo no lo conocía, pero el que me dijo bautiza me dio una señal. Y la señal era que sobre quien yo viera el Espíritu Santo descender y permanecer, reposar, hacer de él su habitación. Ese es, aleluya. ¿De dónde Jesús sacaba el poder? Del Espíritu. Tenía el Espíritu Santo sin medida. Tenía al Espíritu Santo morando dentro de él. No solo por un momento. La Biblia habla de Sansón. Y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y con la quijada de un burro mató a 10,000 personas. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y hizo tal cosa. El Espíritu tenía que venir sobre él. Pero sobre Jesús era distinto. Sobre Jesús reposaba. Sobre Jesús moraba. Amén. Jesús estaba completamente lleno a capacidad del Espíritu de Dios. Completamente reposado de Él, lleno de Él. Y esta es la realidad de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo mora sobre nosotros. En nosotros, reposa en nosotros. Él no está yendo, Él no está viniendo. Por eso mi guerra con los bienvenidos,
Bienvenido Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de esa canción? Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Ay, estoy cantando, aleluya. Por eso mi guerra, porque Él no está ni yendo ni viniendo. Él está reposando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como iglesia tú tienes la plenitud del Espíritu Santo. La misma sabiduría que estaba en Jesús. El mismo poder que estaba en Jesús. La misma persona que ungió a Jesús con poder y con Espíritu Santo te ha ungido a ti para que tú vayas a hacer bienes y sanes a todos los oprimidos por el diablo, para que tú vivas una vida sana. Sí, esto es importante, porque Jesús no solo anduvo haciendo bienes. Jesús no solo sanó a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesús no se enfermó. Jesús no le daba gripe. Jesús tocaba a los leprosos y no le daba lepra a él. Sí, aléjate de mí porque yo estoy tosiendo y tú estás tosiendo. Y eso es influencia o COVID y la iglesia sale corriendo. Tenemos un Jesús tan ungido que tocaba a los leprosos y no se enfermaba. Y tú le tienes miedo al COVID. Nuestra necesidad, nuestra dependencia del Espíritu Santo tiene que ser algo genuino. No solamente algo religioso, no solamente algo rutinario. Esto tiene que ser algo genuino, algo verdadero. Algo que la gente lo vea. Yo estaba viendo para el tiempo del COVID, cerraron todo, menos la iglesia. Y yo estaba escuchando un comentarista, un analítico de deporte, llamado Héctor de Playmaker. Y él estaba molesto porque cerraron los gimnasios, cancelaron los deportes, menos los cultos. Y Héctor de Playmaker decía lo siguiente, decía que el Espíritu Santo los arropa y no les da COVID. Y yo gritaba desde mi carro, esto así mismo es. Así mismo es. Y él decía, si en la iglesia no hay jóvenes, un chorre viejo que le da eso y se muere, decía él por la radio. Nuestra dependencia del Espíritu Santo tiene que ser real, que la gente lo vea. Que la gente te vea sano. Que la gente te vea libre, que la gente te vea próspero. Ah, no, yo soy cristiano, pero no salgo de casa, muchachos, porque eso está matando a la gente. Yo soy cristiano, pero, muchachos, me he puesto la vacuna, los refuerzos y todo lo que no había venido. Yo tengo en mi casa de todo, por si acaso. ¿Cuándo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuándo el Espíritu Santo va a ser una persona real para nosotros? ¿Cuándo el Espíritu Santo va a ser alguien genuino en nuestras vidas? Cristianos que se sienten solos. Que yo me siento solo. A mí nadie me quiere. Y el Espíritu de Dios no mora en ti. Te has hecho amigo de todo el mundo excepto del Espíritu de Dios. Tenemos una relación con todo el mundo excepto del Espíritu Santo. Anhelamos la llamada de nuestras amistades, pero no anhelamos la voz del Espíritu de Dios. Y cuando alguien no nos llama, ¿y qué se cree este? Oye, tú no me has llamado hoy, ¿qué es lo que tú te crees? Y puedes pasar años sin escuchar al Espíritu Santo y te da lo mismo. ¿Qué es lo que vale para nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que vale para nosotros como cristianos? El Espíritu Santo vino sobre Jesús y permaneció. Tú puedes repetir, pon tu mano en tu corazón y repite después de mí. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en mí.
por vivir en mí. Y yo te pido que me ayudes a desarrollar una conciencia de ti en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ve conmigo el libro de Lucas. El capítulo 4, verso 14. ¿Estás recibiendo algo hoy? Si hay alguien en Facebook, ¿estás recibiendo algo hoy? Puedes escribirme. ¿Estás recibiendo algo? Lucas 4, verso 14. Ay, gracias, Espíritu Santo. Amén. Lucas 4, 14. Mira lo que dice Lucas 4, verso 14. Dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Qué poderoso es esto. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia. Yo quiero pararlo ahí porque es que esto es importante. Jesús llegó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué ustedes creen que trajo con él? ¿Qué ustedes creen que trae un hombre al lugar donde llega cuando está lleno del Espíritu Santo? Del poder del Espíritu Santo. ¿Qué ustedes creen que la iglesia debe de llevar a los sitios donde estén? ¿Cómo nosotros podemos darle alimento a los deambulantes, mas no tener el poder para liberarlos? ¿A qué nos llamó Jesús? ¿A hacer libre a la gente o a mantener a la gente? ¿Qué usted cree que debe de llevar la iglesia llena del poder del Espíritu Santo cuando va a un hospital? Que oramos por sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaramos sano. Amén. Y ¡pi! Ahí mismo se nos mueren. Pregúntale a Pastor Enrique y a María Ortiz Provi. Fueron a orar por alguien y cuando dijeron el amén, pegó a sonar la máquina. ¿Sabes todas las veces que yo oré por alguien y se murió? Y la gente, no, Dios lo sanó. No lo sanó nada, se murió. Lo sanó, pero no como tú querías, que no sanó nada. Se murió, eso no es sanidad, se murió. ¿Qué ustedes creen que debe de tener una persona? Jesús llegó a Galilea lleno del Espíritu, del poder del Espíritu. No llegó contando sus dolencias. A veces la iglesia se ha vuelto tan insoportable de escuchar. Ay, perdón, yo sé que el mensaje de hoy no gusta mucho, pero qué insoportable es escuchar a un cristiano hablar a veces. Ay, es que a mí me duele de todo. Ni una depresión. Yo creo que yo me voy a internar en el Capestrano. Es que muchacho, tú no tienes idea de cuánta pastilla yo bebo por la mañana. Y hay una competencia del peor que está. Es que a mí me da una migraña, muchacho. A mí me da una migraña y un dolor de ojo y un dolor de pierna. Haciendo competencia del peor que está. Pero mira, Jesús llegó lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Por qué habrá sido eso? Porque se estaba quejando en una esquina. Porque estaba diciendo que le dolían las piernas. Enseñaba con frecuencia en la sinagoga de ellos. Otra cosa importantísima. La gente, las noticias de que Jesús estaba en Galilea, volaron. Esas noticias volaron. La gente no sabe dónde hay una iglesia en este país. A menos que no sea una iglesia grande, así, reconocida, la gente no sabe. Nosotros recientemente pusimos un micro perforado para que la gente mirara y dijera, ah, mira, ahí hay una iglesia.
Pero Jesús llegó a la casa y no necesitó Facebook, no necesitó Twitter, no necesitó Instagram, las noticias. Jesús está allí. Jesús está en Galilea. Jesús está entre nosotros. Él era tendencia donde quiera que llegaba por el poder del Espíritu Santo. La iglesia hace campaña. La iglesia se para en cualquier sitio a predicar y están los creyentes nada más allí. Los 5 que fueron de la iglesia a gritar a un ladito allí con bocina, eso es lo que hay allí. ¿Qué nos hará falta a nosotros? Déjame seguir leyendo para no meterme en problemas. Enseñaba con frecuencia en la sinagoga y todos los elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, ¿se acuerda la primera lectura que leímos? Nazaret, llegó a su casa. La aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desarrolló y encontró donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo favorable del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablar la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Wow. ¿Cómo dice allá? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús está diciendo: yo soy de quien hablan. Yo soy de que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Soy yo. Yo soy el enviado para sanar a los cautivos. Yo soy el enviado para proclamar el año favorable del Señor. Yo soy el ungido para poner en libertad a la gente, para traer gozo a la gente. Yo soy el ungido. Esto se ha cumplido delante de ustedes. Iglesia, nosotros somos su cuerpo. Nosotros podemos parar y decir: nosotros somos los ungidos para traer libertad, para traer sanidad. Por eso el comentario que la iglesia es un hospital de pecadores. No. La iglesia debe de ser el lugar donde los pecadores se hacen santos. Una vez tú te vuelves iglesia, no puedes seguir siendo pecador. La iglesia es el lugar donde la gente pueda ser sana. Por eso yo he creído que favor divino es un cielo en la tierra, así como le pasó a Jacob. He creído en oración. Yo estaba orando con Yomara y esa lectura me dio un cocotazo. Jacob estaba allí y dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Los ángeles subiendo y bajando. Yo he creído que nosotros somos casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Que la gente que viene a este lugar recibe libertad, recibe sanidad, recibe milagros creativos. Lo he creído en el nombre de Jesús. Que no somos una iglesia normal, tradicional. Y yo no hablo de cantidades de gente. Yo no quiero 1000 personas. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero al Espíritu Santo. Los pastores se preocupan por llenar las 4 paredes de gente. Y tienen la iglesia llena de gente depresiva, de gente esquizofrénica, de gente enferma. Y no puedes hacer nada por él porque hace falta el Espíritu Santo. Nosotros somos los ungidos. Nosotros somos los llamados por Dios para una buena obra, para hacer bienes.
para libertar a los oprimidos. ¿De dónde venía la sabiduría y el poder de Jesús del Espíritu? ¿De dónde viene la sabiduría y el poder de la iglesia del Espíritu? Y yo sé que el mensaje de hoy es algo desafiante. Yo predico así. Si tú quieres una iglesia de proceso y de desiertos, si tú quieres un pastor que te ponga a darle vuelta a las murallas de Jericó, favor divino, no es esa iglesia. Porque aquí yo te voy a sacudir, yo te voy a meter a Cristo por ojo, boca y nariz. ¿Cuántos procesos, cuántos desiertos y todavía no llega a tu tierra prometida? Toda tu vida de cristiano en proceso y en desierto. Y no hay una... ¿Cuándo llegas a tu tierra prometida? ¿Cuándo vas a llegar a tu tierra que emana leche y miel? Nuestra tierra prometida es Cristo. Esa es la tierra que emana leche y miel. Aleluya. Y en Él habitamos. En Él habitamos. En Él habitamos. Aleluya. ¿Puedes repetir conmigo? Yo estoy en mi tierra prometida. Yo estoy en mi tierra prometida. Mira, mi querido hermano, Jesús, y les prometo que ya voy aterrizando. Jesús no solo era empoderado por el Espíritu Santo, Jesús era guiado por el Espíritu Santo. En Lucas, voy a leerte Lucas 4:1, mira, de la traducción TLA, traducción lenguaje actual, dice: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Mira cómo dice la Reina Valera 1960. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Hay una traducción que dice: y el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Hermano, usted no tiene poder para pelear contra Satanás menos que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Usted no tiene esa autoridad al menos que no tenga el Espíritu Santo. Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y allí se encontró a Satanás. Allí. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Y yo estoy tocando este tema porque yo quiero que tú veas cómo el Espíritu de Dios guiaba a Jesús. Jesús no fue al desierto vacío. No fue al desierto solo. Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Hoy yo abrí los ojos y esta lectura, boom. Esta lectura no estaba en mis notas hasta que me levanté hoy. Boom. De hecho, todo lo que voy a hablar de ahora para abajo no estaban en mis notas hasta que abrí los ojos hoy. Esta lectura parece que el Espíritu estaba esperando que me despertara y sácata. Porque una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. Porque yo sé de gente que puede hablar lengua, que puede ponerle las manos a los enfermos y son unos malcriados. Yo sé de gente que puede profetizarte 20,000 cosas y pueden tratarte súper mal. Yo sé de gente que Dios lo puede usar, pero tienen un mal carácter. Yo sé de gente, la historia refleja creyentes que Dios los usaba en señales y en maravillas y han caído en adulterio, se han ido tras prostitutas. Eso no lo hablo yo, eso está ahí. Yo sigo un predicador que no lo conocía y me ahorro el nombre. Me impactó su ministerio y hablé con mi pastor. Mira tal pastor, mira tal predicador. Y él me dijo: no, tacho, brutal.
Brutal. Y después me dijo, pero esto. Y yo, ¿qué? Yo veía el ministerio en Facebook, en YouTube. Y cuando mi pastor me decía, pero esto, yo decía, nah. Y seguí viendo videos hasta que encontré un documental de su caída. Sanidades, los milagros, una cosa extraordinaria, y terminaba sus campañas de sanidad en los prostíbulos. Acusaba a los otros ministros que Dios estaba usando. Veía que Dios ungía a otro y ese otro comenzaba a correr como espuma y él le ponía trampas para que cayeran y no crecieran y no le quitaran su puesto en la televisión. Y luego iba a las campañas y ¡pum!, los milagros. Una cosa es tener el poder y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. Son dos cosas, y no estoy hablando mal de nadie, solo te estoy dando el ejemplo para que tú puedas ver que una cosa es tener al Espíritu Santo y tener la manifestación, y otra cosa es tener oídos para vivir por Él. Jesús, la gente en Nazaret preguntaba, ¿de dónde le sale la sabiduría? No solo el poder, la sabiduría. ¿Cómo vive de tal manera? ¿Cómo habla de tal manera? ¿De dónde viene eso? Si su familia no era para darle esa clase de estudio. ¿De dónde le viene? ¿Por qué la iglesia no es brillante hoy? Nosotros éramos para nosotros tener los mejores abogados, los mejores médicos, los mejores banqueros. Yo creo que la iglesia debe de tener su propio banco. Testigos, los mormones, los mitas. Ay, perdón, yo tengo una mente tan... Yo creo que nosotros debemos de modelarle al mundo cómo es que se vive, hermano. ¿Cómo es que las cuentas dicen que el mayor alza de divorcio lo tienen los cristianos? ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo es que los pastores, que son los que deben de predicar libertad y predicar sanidad, se están suicidando? ¿Cómo es que somos la gente que más divorcio tiene? ¿Cómo es que tus hijos, pastor, no quieren el evangelio? Deberíamos de ser los más brillantes, los más elocuentes, los más sobresalientes por la sabiduría del Espíritu. Deberíamos. Estaba leyendo el crecimiento de la iglesia en Asia, el crecimiento de la iglesia en China, el crecimiento de la iglesia en Israel. 9 de 10 convertidos en esos lugares. Escuchen esta encuesta. 9 de 10 convertidos en esos lugares son directamente por apariciones de Jesús. No hay quien les predique, los matan a los predicadores. Así que la gente, y es la iglesia de más crecimiento, y 9 de 10 testifican: Jesús se me apareció. Estoy en una iglesia clandestina porque vi a Jesús, tuve una visión, tuve una aparición, tuve un sueño. Y nosotros que tenemos la libertad no tenemos nada de eso. Las visiones escasean, las manifestaciones escasean. Estamos tan cómodos que ni oramos. Estamos tan cómodos que ni podemos levantarnos en la madrugada a buscar a Dios. Estamos tan cómodos que pensamos que lo único que hay es este mundo físico. Nosotros no estamos conscientes del mundo espiritual que nos rodea.
La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y operamos más carnalmente que en la mente de Cristo. Perdón, yo sé que hoy estoy como que para discusión. Tengo en mis notas, Jesús sana a un ciego. Aleluya. Jesús sana a un ciego escupiendo. Eso está en Marcos 9, verso 1 en adelante. En Juan 9, verso 1. Jesús escupe y hace lodo y ¡plá! Se lo pone en los ojos. ¿Qué tan guiado puede ser por el Espíritu Santo? El Espíritu puso esa lectura hoy en mi casa. Cuando abrí los ojos y yo decía, ¿qué pasó con esta lectura? Y me decía, ¿qué tan guiado puede ser por el Espíritu? ¿Qué tan guiado puede ser por mí como para ponerle lodo hecho con saliva a alguien en los ojos? Para ponerte saliva en el dedo y meter el dedo con saliva en el oído de alguien. ¿Qué tan guiados somos por el Espíritu? Para sanar a los enfermos. En Marcos 8, Jesús escupe en los ojos de alguien para sanarlo. ¿Tienen frío? ¿Qué tan guiados somos por el Espíritu? Cuando tú vas a Romanos capítulo 8, Pablo nos habla que esta vida es una vida guiada por el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Qué tan guiados somos como pueblo de Dios? ¿Por qué pensamos que en nuestro propio poder? En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un tullido. La gente, los fariseos vienen a cuestionarle, los religiosos vienen a cuestionarle y ellos le dicen, ¿cuál es el asombro? ¿Se acuerdan? Lo leímos hace poquito. ¿Cuál es el asombro? Como si por nuestro propio poder hubiéramos puesto de pie a este hombre. Este hombre fue puesto de pie por la fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué te hablo de esto? Porque tenemos gente en la casa de Dios que piensa que es por su propio poder, que no escuchas al Espíritu, que no buscamos a Dios para tomar decisiones. Por nuestra propia fuerza. Yo tengo el título. Yo tengo el aval del concilio. Yo tengo los hijos espirituales. Esto no es por tu poder. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No es con fuerza ni con ejército. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y yo solo quisiera que tú me escucharas la voz del Espíritu Santo. Y que salgamos de aquí diciendo, yo necesito una vida con Él. Yo necesito una relación con Él. Mira, aunque no tengan milagros, aunque no tengan señales, aunque no tengan maravillas, tengo una relación con Él, tengo una vida con Él, tengo una amistad con Él, mi querido hermano. No caigas en lo rutinario, no caigas en lo absurdo. La vida cristiana no se mide por teología. Esto no se trata de que tengas un diploma, esto no se trata de que tengas el título, se trata de que lo tengas a Él. No rayemos en lo absurdo. Yo puedo predicarte sin orar. Yo puedo cogerte un verso bíblico y hablarte de eso. Pero tú tienes que preguntarte qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres?
De eso está lleno Puerto Rico, de pastores y de líderes que solo abren la Biblia cuando les toca ministrar. ¿Qué es lo que quieres? Yo te voy a decir una cosa a toda la congregación. Aquí queremos al Espíritu Santo. No mi sabiduría, yo no soy tan intelectual, yo no soy inteligente, yo ni cogí el College Board, yo no sé ni cómo rayos yo me gradué de cuarto año, no tengo idea de cómo yo tengo un diploma de cuarto año, no tengo la menor idea cómo pasé inglés, cómo pasé matemática, yo confundo la P con la B, la V con la F, yo no tengo la menor idea, hablo casi en lengua, mi querido hermano, yo no voy a sustentarme en mi propia sabiduría porque nos vamos a ahogar en la orilla. Yo quiero al Espíritu Santo de Dios, voy a caminar tras el Espíritu, voy a obedecer al Espíritu, voy a escucharlo a Él, voy a buscar su voz, voy a buscar su guianza, voy a buscar su dirección, truene lo que truene, vente lo que vente, voy a buscarlo a Él. Antes de entrar en este ayuno de redes sociales y de televisión, estoy viendo una serie que se llama Scandal. Y la serie pasan muchas cosas, pero el último capítulo que vi, el papá de la abogada le decía: yo voy a hacer tal cosa sin importar truenos y relámpagos. Y siguió hablándole. Y al final de la conversación le dijo: hija, y yo soy el trueno y yo soy el relámpago. Y yo quiero que tú sepas que no importa lo que pase, el Espíritu Santo es nuestro trueno, Él es nuestro relámpago. Y aquí vamos a buscarlo a Él, vamos a obedecerlo a Él. Y si tú tienes una congregación más light, Puerto Rico está lleno de eso. Queremos al Espíritu Santo. Aquí queremos al Espíritu Santo. Que Él haga real a Jesús. Que Él manifieste a Jesús. Oro para que tú puedas recibir la palabra. Oro para que puedas comprender la palabra y que el Espíritu de Dios se te manifiesta como está pasando en esas ciudades. Que tengan manifestaciones directamente de Jesús. Que sea Jesús el que trate contigo. Por medio del Espíritu envío a sus ángeles, envío al Espíritu a hablarte. En el nombre de Jesús, una vez más, estamos aquí los miércoles a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana, Iglesia Favor Divino en Bayamón, Forejil. Escríbenos, podemos enviarte la dirección. No te quedes lejos, Dios tiene planes con tu vida. Bendiciones.